Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a explicar lo que es estudio y requerimientos de distorsión armónica de corriente. Nuestro equipo está formado por Jamie Herrera Romero y María Guadalupe Gema Gudiño Nieto. Bueno, pues para comenzar tenemos que entender en términos generales lo que es un armónico. Y pues esto no es más que una serie de variaciones que son adecuadamente acomodadas en un rango de frecuencia de emisión. Sabemos nosotros que en los sistemas eléctricos de distribución de potencia se espera que la forma de onda de voltaje y de corriente pues sean senoidales. Sin embargo, por algunas razones se puede llegar a presentar un flujo eléctrico a otras frecuencias. Esto pues sobre algunas partes del sistema de potencia. De esta manera, y pues sin atender la causa que produce la distorsión armónica, tenemos principalmente lo que son dos tipos de armónicos. Como podemos observar, tenemos lo que son armónicos característicos o anormales, los cuales se originan debido y exclusivamente a la no linealidad de elementos eléctricos, los cuales son conectados en un sistema balanceado. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos lo que es nuestra forma de onda sinusoidal y tenemos lo que es una intervención de una carga no lineal, lo cual nos produce pues esta forma de onda. También tenemos lo que son los armónicos no característicos o anormales, los cuales se originan debido a otras causas como desbalances en el sistema trifásico. Podemos observar aquí en la imagen lo que es un sistema trifásico perfectamente equilibrado y también lo que es un sistema trifásico desequilibrado. Esto lo que nos ocasiona son estos armónicos no característicos anormales, es decir, un sistema trifásico desequilibrado es una de estas causas. Ahora, pasando un poquito a lo que es la serie trigonométrica de Fourier, esto no es otra cosa más que una serie infinita de senoides de frecuencias armónicas relacionadas. Estas formas de onda pueden describirse en términos de funciones matemáticas conocidos como trigonométricas. Ahora, aquí ocurre algo curioso, ya que nos dice que su análisis no nos indica nada, o bueno, a menos no de forma directa. Esto referente al contenido de frecuencias de forma de tales ondas. Esto prácticamente lo que nos brinda es información directa en el dominio del tiempo o periodo como nosotros lo conocemos. Entonces, esta es una manera en la que se puede acceder a un análisis en el dominio de la frecuencia y nos facilita la comprensión de los fenómenos físicos que ocurren en aquellas redes eléctricas energizadas con voltajes no senoidales. Esto de voltajes no senoidales nos hace referencia a lo que a lo que ya mencionábamos anteriormente, qué es lo que ocurre cuando tenemos lo que son estas cargas no lineales y cómo tenemos nuestra forma de onda. Entonces, de esta manera es como está relacionada la serie trigonométrica de Fourier. Ahora, también tenemos aquí la presencia de lo que son algunas ecuaciones que pues son igual respectivamente las derivadas a este tema. Ahora, pasando un poquito a lo que es la distorsión armónica, tenemos que entender que pues prácticamente esto no es más que una malformación en la corriente eléctrica. Esta malformación, pues como ya lo mencionábamos anteriormente, está pues originada por los equipos electrónicos que consumen energía eléctrica de una forma no lineal. Entonces, esto, pues como podemos observar en la imagen, tenemos lo que es nuestra forma de onda fundamental y tenemos lo que es la presencia de armónicos. Esto nos causa lo que tenemos de igual manera aquí, que sería pues nuestra forma de onda distorsionada. Entonces, sabemos que esta forma de consumir electricidad va a provocar que la forma de onda senoidal de la corriente eléctrica se distorsione, que es lo que mencionaba aquí en la imagen. Ahora, sabemos que idealmente las formas de onda de voltaje y de corriente son perfectos sinusoidales, pero pues por definición la tasa de distorsión armónica total nos indica lo que es el porcentaje acumulado de distorsión para todos los tipos de armónicos
de relación de la componente fundamental de onda pura, ya sea de voltaje o de corriente. Ahora, tenemos aquí lo que es también esta imagen, como ya lo mencionaba anteriormente, tenemos aquí lo que es nuestra pues onda fundamental, que es en este ejemplo es a 60 Hz, y tenemos lo que es nuestra presencia de armónicos, en este caso es el tercer armónico a 180 Hz, y tenemos como resultado lo que es esta onda de distorsión. Entonces tenemos esta forma de onda, y pues esto es igual a nuestra forma de onda fundamental más nuestros armónicos, en este caso pues es la tercera armónica. Ahora para que quede un poquito más claro esto, tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, ya les mencionaba yo que pues esto de los armónicos de por ejemplo de tercer orden, de quinto orden o incluso de séptimo orden, sabemos que pues estos armónicos tienen una frecuencia que son múltiplos, ya sea pues 2, 3, 4, 5, 7, etcétera, y pues la frecuencia fundamental es a 50 o a 60 Hz. Y entonces estos múltiplos de armónicos de frecuencia lo vamos a obtener hasta el número n, o sea hasta n cantidad de veces, ¿no? Entonces este número n nos va a determinar el rango de la componente armónico, lo que se denomina como armónico de rango n. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia fundamental, digámoslo de 50 o 60 Hz, como en este caso, pues nuestro armónico del rango 5 lo vamos a tener a una frecuencia de 250 Hz. 250 Hz si es a 50 y 300 Hz si es a 60 Hz, nuestra onda fundamental, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en el séptimo armónico tenemos que nuestra onda armónica estaría a 350 Hz si fuera 50 en nuestra onda fundamental, y a 420 Hz si estuviera a 60 Hz, y así sucesivamente con los demás armónicos. Ahora, ya que vimos un poquito todo esto de la distorsión armónica, pues también tenemos que saber cuáles son pues las principales causas de esto, ¿no? Pues para tener un poco de precaución si es que se pudiera pues evitar alguna situación. Pero pues nos encontramos con la sorpresa de que prácticamente todas las cargas eléctricas tienen esta distorsión armónica, ya que nos dice que pues esto suele producirse al accionar equipos con núcleo magnético saturado, esto ya sea como rectificadores, fuentes conmutadas y otras cargas no lineales, estas cargas no lineales de las que hemos estado hablando. Y pues bueno, entender que pues esta distorsión armónica prácticamente está en todos lados. Por ejemplo, si hablamos a nivel industrial, pues se encuentra en todos los equipos de control, producción y de potencia. Si nos vamos al nivel comercial, ya sea o incluso de oficinas, pues podemos observar que tienen equipo de cómputo y alumbrado a base de balastros electrónicos o de tipo LEDs. Entonces también esto nos va a ocasionar lo que es la distorsión armónica. Y también si nos vamos ya pues un poquito al ámbito de nuestros hogares, pues la gran mayoría trabaja con fuentes conmutadas. Estos son pues hornos de microondas, refrigeradores, lavadoras, pantallas, cargadores de celulares, y pues mucho del alumbrado que está con balastro electrónico. Entonces, ¿qué es lo que causa pues la distorsión armónica? Pues prácticamente todas las cargas electrónicas, y pues en todos estos ámbitos. Ahora, si pasamos un poquito a cómo afecta la presencia de armónicos, pues tenemos principalmente que nos afecta en el sobrecalentamiento de los conductores. Esto nos dice que también especialmente en las instalaciones en el neutro. También tenemos lo que son disparos intempestivos de interruptores automáticos y diferenciales. Esto nos dice que pues son disparos que ocurren pues fuera de tiempo que no es pues el adecuado, ¿no? Tenemos también lo que es la disminución del factor de potencia de la instalación. También nos habla de que puede llegar a haber un envejecimiento e incluso la destrucción de las baterías de condensadores
que son utilizadas por su corrección debido a fenómenos de resonancia y amplificación. Tenemos también lo que son las vibraciones en cuadros eléctricos. Esto también se puede dar en el acoplamiento en redes de telefonía y de datos. Está también lo que es el deterioro de la forma de onda de tensión y pues como consiguiente el mal funcionamiento de los aparatos eléctricos. Está también lo que es el calentamiento y degradación de los aislamientos. Y pues bueno, también tenemos lo que es la degradación del aislamiento de los transformadores. Esto pues ocasiona una pérdida pues de su capacidad de suministro de potencia. Ahora pues ya sabemos un poquito cómo afecta esta presencia de armónicos, pero ¿cómo sabemos cuáles son los requerimientos generales para este contenido armónico? Bueno, pues principalmente esta fórmula que tenemos aquí la encontramos en lo que es el código de red, en donde nos dice que la distorsión armónica se calcula con esta fórmula. Nos dice que es igual a la magnitud de cada uno de los componentes elevados al cuadrado, es la sumatoria de todos. Se le saca raíz cuadrada y se divide entre la magnitud de la componente fundamental. Esta es la fórmula que se utiliza para saber nuestro factor de distorsión armónico. Ahora, entender también que la distorsión armónica no es más que nos determina el grado de distorsión de una señal periódica con respecto a la senoidal y se define en términos de amplitud de los armónicos. Ahora, también entender que hay dos tipos de factores de distorsión, uno para voltaje y otro para corriente. Si podemos observar, prácticamente es la misma fórmula que la anterior, nada más que, bueno, en este caso pues son la sumatoria de todos los componentes, pero en términos de voltaje, y aquí en términos de corriente, de igual manera en esta parte. Ahora, tenemos aquí prácticamente lo que es un ejemplo pues muy sencillo, nada más como para pues ejemplificar un poco. Tenemos aquí lo que es nuestro factor de distorsión por corriente, tenemos lo que es nuestra fórmula y pues haciendo una suposición, ¿no?, en donde pues nuestro valor fundamental está a 50 amperes y pues bueno, tenemos aquí algunos componentes de nuestros armónicos, algunos valores, en este caso el tercero, el quinto, el séptimo y el onceavo. Ya les hablaba anteriormente de cómo es que se sacan estos, bueno, cómo es que se obtienen estos armónicos. Y pues bueno, tenemos aquí lo que sería su valor y pues prácticamente en la fórmula lo que hacemos pues es hacer la sumatoria, los elevamos al cuadrado, le sacamos la raíz de este resultado y lo dividimos entre 50, que sería en nuestro caso el valor eficaz de la componente fundamental, que sería 50 amperes. De tal manera que tenemos un resultado de 0.9385, lo cual nos da un resultado de 93.85 del porcentaje del factor de distorsión por corriente para este ejemplo. Entonces, también nos dice que los armónicos de corriente son producidos principalmente por cargas alineales, donde estas corrientes no es proporcional a la tensión de los convertidores, ya sea de corriente alterna a corriente continua o viceversa. Dice también que este factor de distorsión armónica total de corriente está directamente relacionado con el aumento de calentamiento de una carga resistiva pura. Y pues bueno, eso es por parte de el factor de distorsión de corriente. Recordemos que también tenemos factor de distorsión pues por voltaje. Pero ahora, ¿cómo saber qué es lo que pasa con estos resultados? Si estamos dentro o no de lo permisible. Bueno, pues aquí ya abarcamos lo que es pues esta otra lámina donde pues nos dice cómo determinar estos niveles de distorsión armónica, ¿no? Entonces, pues prácticamente entender también que esto no lo podemos pues medir con pues
nuestros equipos comunes, como serían los multímetros o algunos amperímetros convencionales, ya que esto requiere ser detectado por equipos especiales. Esto son pues algunos analizadores de armónicos o pues un analizador de red eléctrica, los cuales pues graban y registran los niveles individuales de distorsión armónica del circuito a analizar, ya que pues como mencionaba anteriormente, los multímetros o amperímetros no pueden registrar estos niveles de armónicos. Por lo tanto, los resultados de las mediciones que se den se deben encontrar dentro de un parámetro que esté bajo norma, ya que pues de lo contrario se debe de tomar las correcciones necesarias para entrar dentro de ellas. Por ejemplo, en el caso de México, la referencia que utiliza la Comisión Federal de Electricidad está en sus especificaciones en la norma L0000-45, la cual nos habla sobre desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y consumo de energía. Y también tenemos la presencia de lo que es esta norma, la IEEE-519, la cual pues trata también de principalmente sobre pues, los armónicos introducidos por cargas no lineales. Ahora, solamente esto es un poco como en forma de representación, ya que un poco más adelante vamos a profundizar un poco más sobre estos temas y entrar un poquito en lo que pues nos dice el código de red. Solamente pues mencionar que estos límites permisibles en cuanto a la distorsión armónica de tensión se determinan por el nivel de tensión nominal del sistema eléctrico, y en el caso de corrientes los límites están determinados por el tamaño relativo del sistema en cuestión en contra del sistema del que se alimenta. Esto pues se expresa como una relación entre lo que es pues la corriente de cortocircuito y la corriente de demanda máxima, esto referente a la frecuencia fundamental. Ahora, un dato importante es pues saber esta relación que prácticamente, bueno, tiene dos nombres. Es lo que es la razón de cortocircuito, o también es la relación de impedancia relativa. Es un dato importante que tenemos que mencionar. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo de cómo obtener esta impedancia en un transformador. Por ejemplo, como ya les había mencionado anteriormente, esta impedancia relativa se define como una relación de la corriente de cortocircuito y pues la corriente máxima de la carga. Esta frecuencia fundamental tenemos como equivalente, bueno, esto es equivalente a dividir la impedancia de la carga entre lo que ofrece el sistema. Entonces, tenemos aquí lo que es la siguiente fórmula para obtener la impedancia de un transformador. Tenemos principalmente que es la impedancia porcentual de cortocircuito del transformador, esto en términos de porcentaje, se divide entre 100 y lo multiplicamos por lo que es la tensión entre fases del secundario del transformador en términos de voltaje, y lo dividimos entre la potencia nominal del transformador, esto en unidades de kilovolts amperes. Ahora, mencionar también que esto de la impedancia porcentual del cortocircuito del transformador generalmente es un dato que pues te entrega el fabricante, ya sea de placa o bien de su catálogo o ficha técnica, pero también tenemos lo que es esta tabla en donde nos muestra las impedancias porcentuales típicas de transformadores. Entonces, para hacer un poquito más claro pues esta fórmula, tenemos aquí lo que es este ejemplo, en donde pues en este caso se eligió un transformador de 1000 kilovolts amperes a una tensión entre fases de 440 volts. Entonces, de acuerdo a la fórmula, podemos observar que tenemos lo que es nuestra impedancia porcentual. En mi caso, en este caso es el transformador de 1000 kilovolts amperes, por lo tanto vemos en la tabla y vemos que corresponde a lo que es una impedancia porcentual de cortocircuito de 4.6.
Por lo tanto, esto lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 440, que en nuestro caso es la tensión entre fases que tenemos, esto elevado al cuadrado, y lo dividimos entre la potencia nominal del transformador, que serían los 1000 kilovolts amperes. De esta manera tenemos un resultado de impedancia del transformador de 8.90 miliohms. Entonces, regresando un poquito a lo que estábamos mencionando anteriormente, entender que pues la relación de la que hablamos de impedancia relativa o razón de cortocircuito nos dice que esta relación equivale a dividir la impedancia de la carga entre lo que ofrece el sistema. En este caso pues tenemos este resultado. Ahora, una vez que ya mencionamos todo lo anterior de qué lo causa, tenemos este apartado de cómo solucionar el problema. Creo que sería pues una parte importante que resaltar. Prácticamente tenemos una solución, bueno, una serie de soluciones donde nos habla sobre que tenemos la opción de llevar a cabo un sobredimensionamiento de los conductores, y pues tenemos también una opción de utilizar un neutro para cada fase. Está también lo que es la utilización de transformadores de aislamiento, ya sea de estrella, triángulo, o también nos recomiendan un secundario en zigzag o doble secundario. Tenemos también lo que son filtros pasivos, como las impedancias antiarmónicas o los llamados shunt resonantes, que básicamente son elementos pasivos como las inductancias o condensadores. Estos filtros activos y convertidores se les llaman limpios. Tenemos también lo que es la utilización de diferenciales, que son superinmunizados, los cuales están calibrados para soportar altas tasas de distorsión armónica total. Y está también lo que es la separación de los elementos no lineales de las cargas limpias en una instalación eléctrica. Está de igual manera lo que es las impedancias de alisado, que son conectadas a las cargas no lineales. Y por último, pues la opción de filtros en cargadores y alimentadores. Y bueno, esto sería un poco sobre cómo solucionar este problema. Hasta aquí llega este apartado y pasamos a lo siguiente. En cuanto a los cálculos, tenemos primero que nada la distorsión armónica total, la cual es la relación entre el contenido armónico de la señal y la armónica fundamental o la primera armónica. En la fórmula se puede ver que es bastante sencilla, es la raíz cuadrada de la magnitud de la sumatoria de la magnitud de cada componente armónica entre la magnitud de la componente fundamental. Estas magnitudes no son más que valores RMS, los cuales ya hemos visto en cursos anteriores, que se calculan a partir de la integral que vemos en la parte de abajo, aunque también recordamos que si se trata de señales sinusoidales, podemos simplificarlo únicamente usando el valor pico entre 2. Otro valor importante es la distorsión armónica total de demanda, la cual se utiliza cuando en las mediciones se encuentran niveles de THD altos en condiciones de baja carga que no afectan las operaciones de los equipos, ya que la energía distorsionante que fluye también es baja. Establece los límites aceptables de distorsión en corriente según la norma IEE 519. Y bueno, se puede ver que es muy parecida al THD, a excepción de que en el denominador tenemos la demanda máxima de la corriente fundamental, la cual es el promedio de las corrientes de demanda máxima de los últimos 12 meses. Si no tenemos este dato, también podemos usar la corriente nominal de los transformadores de corriente del equipo de medición del suministrador. Ahora, en un documento en el que se basa el código de red, el cual es el CFL000045, tenemos también el cálculo del componente armónico individual máximo de corriente, el cual se encuentra en la parte de abajo y es muy sencillo. Simplemente es multiplicar 100 por el componente armónico mayor de amplitud de corriente
entre el componente de corriente de frecuencia fundamental. ¿A quién aplicaría esto? Bueno, en términos de calidad de energía, los requisitos de distorsión armónica de corriente aplican para centros de carga en alta tensión únicamente. Todos los centros de carga deberán asegurarse de que los puntos de conexión a la red no existan distorsiones ni fluctuaciones en la tensión de suministro causadas por sus instalaciones. No todos los centros de carga aplican para la distorsión armónica de corriente, como se puede ver en la tabla. Únicamente aquellos denominados especiales van a poder aplicar. Específicamente, los centros de carga especiales deben cumplir con distorsión armónica de corriente, fluctuación de tensión y desbalance de corriente. ¿Qué son estas cargas especiales? Bueno, las cargas especiales son aquellas que por las características propias de sus procesos pudieran impactar la calidad del servicio del resto de los usuarios conectados al sistema. Algunas de estas cargas especiales se dan en refinerías, minerías, cementeras, armadores de auto, etc. Ahora, para los requerimientos según el código de red, los límites de distorsión armónica, en cuanto no exista una norma oficial mexicana, los centros de carga especiales deberán cumplir con el límite de distorsión armónica especificado en este código. Cabe mencionar, y ya lo hemos mencionado un poquito antes, el código de red se basa en el documento IEEE 519, o más bien norma, y el documento CFE L00045. Ahora, los requerimientos especificados en el código de red se muestran de acuerdo al tipo de central eléctrica, con base a su capacidad de generación, la capacidad de interconexión y el impacto de las subestaciones interconectadas al punto de interconexión. Aquí podemos ver una tabla que se especifica para centrales de tipo A en cuanto a armónicas pares e impares y el porcentaje límite de distorsión que hay permitido. Ahora, en este apartado se especifica que los valores máximos permitidos de distorsión armónica total en la forma de onda de corriente es de 5%, considerando hasta la 50ª armónica. Y cada armónico se limita en esta tabla. Los pares en estos rangos deben ser en magnitud menor que el 25% que el armónico impar corresponde. Ahora ya adentrándonos un poquito más en lo que es las centrales de media y alta tensión, aquí podemos ver una tabla que resume el resto de las tablas que se encuentran en el código de red, en donde especifica los porcentajes según el armónico. Aquí podemos ver la impedancia relativa, la cual es la corriente de cortocircuito entre la corriente máxima de carga que ya mencionamos anteriormente. También tenemos la distorsión armónica de demanda, también ya la mencionamos. Y bueno, los armónicos que deben ser menor a 11, de 11 a 17, de 17 a 23, de 23 a 35, etc. Y los porcentajes permitidos de acuerdo a los kilovolts, al rango de kilovolts que está. En este apartado vale la pena mencionar que los límites especificados en las tablas deben ser utilizados en el caso más desfavorable de la operación normal. Para arranques de hornos eléctricos de arco que toman máximo 1 minuto, se permite exceder los límites de la tabla en un 50%. Por otro lado, en ningún caso se permiten corrientes de carga con componentes de corriente directa. Y bueno, en caso de no cumplir con estos requerimientos, se deben agregar filtros insados para mitigar el efecto adverso hacia la red eléctrica.
¿cómo se monitorea? La CRE cuenta con información del SENACE, de CFE Transmisión, de CFE Distribución, proveniente del SCADA, con respecto al comportamiento de diversas cargas. La CRE además coordina visitas de inspección para evaluar el cumplimiento de los centros de carga. Y bueno, si existen usuarios que tengan problemas en la calidad de su suministro, pueden informar a la CRE para que realice un análisis de procedencia de los problemas referidos y así identificar la causa. Podemos ver un ejemplo de cómo puede visualizar el SENACE las cargas, principalmente en el factor de carga y el factor de potencia, y del lado derecho podemos observar cómo es la distorsión armónica total en función de la corriente, la distorsión armónica en rojo y la corriente en azul. Ahora, incumplimientos y sanciones. A los integrantes de la industria eléctrica que dejen de observar de manera grave, a juicio de la CRE, las disposiciones establecidas en el Código de Red se sujetarán a las sanciones establecidas en el artículo 165. En la fracción 1, inciso K, se especifica que las multas podrán ser del 2% al 10% de los ingresos brutos de la empresa en caso de que afecten a terceros. Y en la fracción 2, inciso C, de la LIE, se menciona que las multas pueden ser entre los 50 y 200,000 salarios mínimos si los incumplimientos son graves. En caso de no responder a las sanciones, se procede a realizar la desconexión de la carga, y además de estas ya mencionadas, se debe presentar un plan de trabajo donde se detallen las acciones que serán implementadas para asegurar el cumplimiento de los detalles mencionados. Por otra parte, la magnitud del incumplimiento será evaluada por la CRE con el apoyo del SENACE, considerando usuarios afectados, tiempos de interrupción al suministro, corte manual de carga no controlable, corte manual de carga no controlable, entre otras. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver. Esperamos leer sus comentarios, sus sugerencias y responder las preguntas que tengan.